¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. El enigma Lagomarsino. ¿Qué esconde Lagomarsino? El círculo parece cerrarse en torno a este misterioso personaje, empleado VIP del fiscal Alberto Nisman. Hacia él están apuntando todas las miradas judiciales. Hoy a la tarde, por ejemplo, declaró por espacio de 2 horas en la causa ante la fiscal Viviana Fein nuestro colega Tuni Coleman. ¿Por qué? Porque la fiscal quería saber detalles de la primera declaración que hizo Lagomarsino, que se publicó un viernes en el diario Página 12, a través de una jueza de la provincia de Buenos Aires, conocida de Lagomarsino, y que dio la primera versión ante la prensa sobre lo que pensaba Lagomarsino de Nisman y cómo había sido su actuación en los últimos días. Y en esa nota que publicó Página 12, que fue la primera versión de Lagomarsino había contado que Estiuso lo había llamado el viernes antes de la muerte a Nisman para advertirle sobre su seguridad y la seguridad de sus hijas. Después cambió. Pero crece el enigma Lagomarsino. Este es nuestro informe. Como colegas, lo tomamos como un hecho que nos ha consternado profundamente, porque es la primera vez en la historia de la República Argentina que tenemos un colega muerto en estas circunstancias. ¿Quién es Jaime Estiuso? Un delincuente, mantenido en su puesto a lo largo de más de 30 años, porque tiene una videoteca completa, tomada en hoteles alojamientos, tomada en lupanares, de su socio, él también agente de la CIDE, Raúl Martins, prófugo. Y no solamente con Estiuso, sino con el entorno de Estiuso que trabajaba en la causa, ¿no? Pero era de una cuestión de, por cada cosa que iba a hacer, he sido presente en una situación, de consultarla con Estiuso. La relación conocida, promiscua, Hay una relación entre promiscua. Sectores de inteligencia con fiscales y con jueces, Sí. que tiene que desaparecer, que no es de ahora, que no es de hace 5 años, ni de hace 10, sino que comienza durante la década del 90. Esto tiene una explicación. Estamos viendo una foto que es la discusión, si se mató, si no mató, si el arma, esto, el otro. Me parece que detrás de esto hay una guerra de espías muy poderosa, que yo te la podría sintetizar como la CIDE de Cristina contra la CIDE de Néstor Kirchner. 10 de enero estaba él en Europa, vos estabas acá. ¿Y él qué te dice? Y él me dice, igual hasta el 23 de enero no vuelvo. Incluso él ya me venía hablando de cuestiones de miedo, de cuestiones de que iban por él. Las relaciones promiscuas entre la CIDE y la justicia es lo que detona toda esta crisis. Esto no es un proceso nuevo. Se produce una relajación con el tiempo. En algunos casos terminan siendo amigos, termina siendo un trámite personal, no voy a decir mensajero porque tampoco es el término, pero termina siendo un trámite, llevando a los hijos a un lugar. En muchos casos el superior de la custodia termina siendo el funcionario y no el superior jerárquico de policía. Todo el relato de mi cliente tiene la ventaja de que estamos en una época donde es muy fácil demostrar los sitios donde uno se encuentra, ya sea por las celdas, cámaras, antenas. Es más, incluso un dato adicional le doy, en un momento todavía más cercano al momento donde aparentemente se habría producido el deceso de Nisman, él se encontraba en un barrio privado y él en ese barrio privado, como muchas veces sucede, dejó sus datos, su número de documento, toda esa información nosotros de a poquito vamos a ir acompañando a la causa. En esta puesta en escena lo que hace es victimizarse. Resulta que la persona que le entrega el arma a través de la cual el fiscal muere, es una persona que es víctima de una situación que no comprende, que está constreñido. A mí me suena una cuestión que está ajena a todas las cuestiones que pasaban en la fiscalía. Era un freelance que arreglaba wifi
A ver, la cuenta era básica, tipo que sabe de computadoras. Este es un cuadro de Jaime Estiuso, que es experto en informática. Pero no, lo conoce desde hace muchos años por otro palo. La justicia se haga responsable de trabajar al interior de sí misma, porque también funciona como... Para eso necesitamos el apoyo de, en la medida que corresponda, de los sectores políticos, de que terminen con la ley de inteligencia vigente, la reformen para evitar la promiscuidad que existe y es conocida por todo el mundo entre algunos jueces y algunos fiscales. No digo nada nuevo. ¿Pero vos creés que Nisman es un muerto producto de esa guerra de espías que se desató en la CIDE? Pero no se desata en la CIDE por nada. Se desata en la CIDE porque se quiebra el pacto que había entre los servicios de inteligencia y la justicia. Una recopilación que vale la pena sobre muchos actores que han pasado en las últimas semanas en este programa, que han ido ampliando un poco, más allá de la investigación de la fiscal Viviana Fein, el entorno en el que se movía el fiscal Alberto Nisman. Hoy vamos a indagar y vamos a profundizar en el enigma Lagomarsino. Y también esta noche Mauro Federico va a presentarnos un informe especial de su propia investigación sobre las extrañas relaciones del fiscal Nisman. ¿Por qué la fiscal Fein está llamando en las últimas horas a señoritas que eran acompañantes de Nisman de la noche, pero que tenían en algún momento importancia, lo acompañaban en viajes, tenían relación, que se puede indagar de ese entorno? Y en el enigma Lagomarsino también estas preguntas nos hacemos. Hoy se conoció esto. ¿Tenía Diego Lagomarsino llaves del departamento de Alberto Nisman? Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. A esta pregunta me parece que hay una sola respuesta posible, ¿no? Claramente es o sí o no, no se puede dudar respecto a esta cuestión. Lo cierto es que la que introdujo la duda fue la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando el día lunes se presentó de manera espontánea y pidió ampliar su declaración. Y ella introdujo estas dudas. ¿Qué dijo hoy hablando con él? Por supuesto, no quiere venir al programa, no sé por qué razón. ¿Quién? Maximiliano Ruscoy. Me refiero al abogado de Diego Lagomarsino. No tendrá nada para decir. A quien le insistimos reiteradamente que venga. ¿Qué me dice hoy chateando con él? Rotundamente, no tenía llaves. Bueno. Y Lagomarsino ingresó al departamento en las dos oportunidades del EPARC que le abrió la puerta el propio fiscal. Muy bien, la segunda pregunta sobre el enigma Nisman y el enigma Lagomarsino. ¿Tenía Diego Lagomarsino, según lo que habría declarado la mucama, el nombre de Luis? ¿O en la intimidad se lo conocía el nombre de Luis? Esta duda surge porque la mucama dijo que él conocía a un Luis, ¿no? Exactamente, se refieren a un Luis y en ningún momento Lagomarsino asume esto, ni en su declaración, sí, ni el propio abogado, ni su propia defensa, asumen en ningún momento que este apelativo haya sido utilizado por el fiscal, en este caso el doctor Nisman, para llamarlo a Diego Lagomarsino. Tercera pregunta del enigma Lagomarsino. ¿Activó la computadora de Nisman a distancia el domingo a las 7:25 cuando, según el peritaje, o mejor dicho, el informe de Arroyo Salgado, Nisman ya habría estado muerto? Vamos a reiterar algo que mencionábamos ayer incorporando un dato. Esto también se deduce de la ampliación que hizo la doctora Arroyo Salgado de su declaración testimonial el lunes pasado, cuando puntualmente se refirió a esta cuestión y volvió a involucrar a Lagomarsino. ¿Qué contestó en el día de ayer a través de un comunicado la defensa de Lagomarsino? Que no, que la computadora se accionó a las 7:25 del día domingo y no fue a remota ese accionar, sino que se hizo desde el lugar, in situ. Ahora, un dato que se conoció hoy, Gustavo, y sí, que trascendió a partir de lo que la propia jueza Palmagini afirmó y escribió. Todo indicaría que incluso esa computadora se activó cerca de las 8 de la mañana del día lunes. O sea, es un dato que además demostraría que indudablemente alguien estaba operando, porque a esa hora
No nos olvidemos Claramente también Nisman el no dato, podía estar porque estaba muerto. no nos olvidemos también el dato que aportó la madre, cuando dijo que la pantalla de la computadora estaba prendida. La laptop que pertenecía a Nisman, cuando ella ingresa al departamento, ella declara que la ve encendida. Vamos a otra pregunta del enigma Lago Marcino. No, esta ya la contestamos, Nico. Activó la compu, ya está. ¿Por qué lo declararon las personas que, según afirma Lago Marcino, bajaron con él en el ascensor del E-Park? Averiguamos a la causa. Ninguna de estas personas que Lago Marcino dice que siempre el fiscal lo recibía y lo despedía por la puerta de servicio, y ese sábado lo despidió a las 8:30 de la noche por la puerta principal, y que no se pudo despedir porque venía el ascensor. Entonces tomó el ascensor que venía con 4 o 5 personas a bordo. Ninguna de esas personas ha declarado en la causa. Esta es la coartada principal que Diego Lago Marcino tiene, sumada a la data de muerte que está originariamente en la causa, no a la que presentó la doctora Arroyo Salgado. Porque si Lago Marcino, como él mismo declara, y constatan incluso las cámaras de seguridad que lo ven salir, fue despedido por el doctor Nisman en la alguno puerta lo tendría que haber visto. Alguien lo tiene que haber visto. Él dice que hay 4 testigos, pero como bien dice Gustavo, ninguno todavía declaró en la causa. Vamos a la otra. En el allanamiento del lunes a la noche en la casa se encontraron zapatillas y ropa con probables manchas de sangre. Se encontró ropa manchada. Todavía no se estableció la pericia que permita determinar de qué origen fueron o son esas manchas de la ropa que, insistimos, fueron secuestradas de la vivienda de Diego Lago Marcino en el allanamiento de antenoche. Cuando esté constatado esto, obrará seguramente en la causa que lleva adelante la fiscal Fein. Hasta ahora es solamente ropa manchada. Bueno, todo esto a partir del informe presentado la semana pasada por la doctora Arroyo Salgado, que dispara la hipótesis del asesinato. Ayer comentábamos, cuando va el lunes a la tarde a hablar con la fiscal Viana Fein, habla de un sicario, habla de un crimen por encargo, y además con este informe elaborado básicamente por el doctor Raffo, que dispara en forma totalmente contraria a lo que muestra el informe oficial del cuerpo médico forense, que depende de la Corte. Otra cuestión. Está el doctor Marcelo Parrilli, que viene siguiendo la causa, lo hemos invitado varias veces. ¿Y se puede sostener, en base a un informe, esta teoría del asesinato que ahora con tanta uña y garra defiende a Arroyo Salgado? ¿O trata de imponer a la causa? Bueno, en primer lugar es un informe, ¿no? Hay que señalar la diferencia que hay entre un informe y una pericia. El informe es una elaboración que realiza el técnico sobre la base de los datos que sí obtuvieron directamente en la escena del crimen y fundamentalmente en la autopsia los médicos que intervinieron. Entonces tenemos un informe contra una pericia, y en ese terreno me parece que le lleva gran ventaja la pericia. De otro lado, como hemos dicho varias veces, nadie contrata, yo no vi nunca en mi vida que un perito de parte diga algo contrario a lo que la parte que lo contrató quiere que diga, porque evidentemente se hace un primer análisis de la situación, se dice hacia dónde se quiere ir o se cree que corresponde ir, el perito adelanta alguna opinión y evidentemente siempre es coherente esto con lo que dice la parte. Me parece que lo de Raffo ahí lleva bastantes posibilidades de quedar relegado frente a los otros peritos, ¿no? Hoy trascendió, en realidad no trascendió, fue una información que publicó en portada del Diario de la Nación, que la fiscal Fein prevé, incluso ya se reunió en la Procuración, convocar a peritos, a más peritos, para de alguna forma convalidar todavía más la pericia original. ¿Qué opina de esto? O hacer una junta médica. Yo, digamos, no quiero desmerecer a Raffo, todos sabemos el antecedente que tiene en la época de la dictadura militar, diciendo que a Cambiaso y Pereira Rossi no habían sido ni secuestrados, ni torturados, ni fusilados, ¿no es cierto? Algo que era absurdo, pero
cumpliendo, digamos, las directivas de la bonaerense, él emitió ese dictamen. Tampoco quiero descalificarlo desde el punto de vista técnico. Ahora, se ha hecho una especie de apología del conocimiento de Raffo como médico forense. Y la verdad que hay dos maneras fáciles de ser expertos. En las cosas que a nadie le interesa, el que se dedica a lo que a nadie le interesa es experto. Y el que se dedica a lo que muy pocas personas quieren hacer también es un experto. Es decir, ninguna persona normal es médico forense. La verdad, a nadie normalmente le puede gustar ser médico forense. Los médicos forenses son muy pocos, muy pocos. Entonces, que vos me digas que sos una eminencia ¿entre cuánto? ¿Entre 1000? ¿Entre 1500? Son todos del mismo nivel. La verdad que no hay niveles distintos o superlativos en este tema. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que, digamos, los antecedentes de Raffo lo pueden desmerecer para el informe? Bueno, yo intervine en un caso concreto donde Raffo dijo directamente lo opuesto de lo que ocurrió, de manera que desde el punto de vista de la idoneidad moral, que también es muy importante, no tengo ninguna duda de que puede decir lo que a la parte le convenga. Bueno, anoche la perito que estaba oficial la perito acá, psicóloga de la Procuración General de la Nación. ¿qué dijo? ¿Trajo un libro escrito por Raffo? Lo que trajo, habló sobre la contradicción que plantea la descripción que el mismo Raffo hace en uno de sus libros respecto al espasmo cadavérico, ¿no? Es decir, en relación al tema de cómo se produce y de qué manera, de manera indubitable, no hay dudas respecto de cuando está, es una muerte por suicidio. Esto lo planteaba ayer, citando un libro del propio Raffo, ¿no? Que había una contradicción entre lo que escribió ahora y lo que habría escrito en el libro. Sí, pero y en el margen opinable él va a ir al otro extremo, eso es evidente. Está la doctora Marcela Jorge, que es perito forense. Licenciada en criminalística. Licenciada no, en criminalística. ¿Puede haber tantas diferencias como se están planteando, lo que decía el doctor Parrilli? Sí, pueden haber diferencias. De hecho, bueno, lo mío no es la medicina legal, pero todavía estamos discutiendo los resultados de los restos de residuo el detonante de la degradación en la mano del doctor Luis Maldonado. O sea que dentro de los licenciados en criminalistas o peritos balísticos todavía no se pueden poner de acuerdo con eso. Entonces sí, pueden haber diferencias. ¿Y cómo se zanjan? Bueno, indudablemente... Ahí hay una duda central. Indudablemente cuando están opuestos los dos informes o las pericias, lo lógico es pedir otra tercera opinión. Escuché en el día de hoy que probablemente se llamen peritos del exterior. Yo creo que hay en nuestro país médicos legistas, criminalistas, muy capacitados, muy especializados. A veces nos preocupamos de la provincia de Buenos Aires, la capital federal. En el interior del país también tenemos excelentes profesionales. En la provincia de Corrientes está la Universidad Nacional del Nordeste, donde salen excelentes profesionales, incluso que nos están representando y trabajando en Latinoamérica, en Naciones Unidas. Así que por ahí no tenemos que irnos al exterior para conseguir peritos. Claro, está esta duda permanente, ¿no? Que está planteando, me parece también, la querella. La pericia balística, quieren sí, traer... Lo que surge es que nadie descarta que se pueda haber disparado. Digo, la falta de restos de pólvora no da la certeza positiva de que el disparo no se efectuó. Con lo cual, la verdad, la duda cede frente al resto de los elementos que hay que considerar, porque nadie puede decir que como no hay rastros de pólvora, no se disparó. Claro. Entonces, a mí acá hay una cuestión también que a mí me llama mucho la atención. Usted, Marcelo, y hasta me causa risa. Está también nuestro colega José Salina, que también lo vamos... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Juan, perdón. Juan. Digo, se habló de un comando del exterior iraní, otros que eran del Mossad, otros que no sé de dónde habían venido, de un francotirador. Digo, tan sofisticado, un sicario, habla ahora Arroyo Salgado. Estamos hablando de aparentemente cuestiones tan sofisticadas y lo matan con una Versa 22 vieja. No, además lo dejan con una sobrevida para que pueda escribir en la puerta del baño: me mató Gómez. Digo, es desproporcionado el fin con relación a los medios, ¿no? Y aparte absurdo, digo, si yo voy a matar a una persona con vos, Nisman, me aseguro cuando me voy que está muerto, digo, no. Pero no es solamente matar, digo, es matar
porque si es por matarlo, podían haber matado cuando caminaba por Puerto Madero y iba a comprar sushi ahí a 20 bueno, metros. algunos dicen... Pero en realidad me parece que el objetivo era matar y simular que se había matado. Bueno, según Lagomarsino, la pistola a veces No disparaba 2 funcionaba balas. Entonces, que a veces disparaba 2 balas, eso dicen a través de la Rolling Stone. Entonces, imagínate que se hubiera pegado 2 balazos Nisman, estaríamos en el horno para siempre. Yo me alegro mucho de que las cosas se haya caído ya lo del asunto del comando mixto iraní-cubano venezolano entrenado en La Habana, y también lo que echaron a correr los israelíes, claro, de que había un asesino iraní, un iraní que se había hecho pasar por desertor de los servicios y que había logrado que Nisman le abriera en calzoncillos a altas horas de la noche después de pasar sin ver las cámaras. Una cosa descabellada. Entonces me alegro porque ahora todos se van caminando a que o se suicidó o lo mató Lagomarsino. Claro. Salió el abogado de Lagomarsino a decir que esto, que se había prendido la computadora a las 7:15. 25. 7:25. Y si realmente, porque los diarios parece que se entregaban más tarde en ese edificio. Y la verdad que si Estiuso vio lo que decía La Nación, Carlos Pagni de él, y todo eso, era suficiente después de todo lo que le había pasado como para que se suicidara quizás. No digo, me parece que está bien conducido el asunto ahora, o se suicidó o lo mató Lagomarsino. No vino el hombre araña como pretendía en cualquier momento algún editorialista de Clarín. Claro, sí, porque en algún momento hasta se supuso eso, ¿no? Que había venido no sé. Sí, pero hablaban de un agente, hablaban de una persona que tenía habilidades especiales prácticamente. Sin ningún tipo de información precisa, ¿no? Sí, bueno, Sandra Arroyo, que dice que hay un sicario, al mismo tiempo coarta, que nos enteremos cuáles eran el cuadro de contactos, con quién hablaba por teléfono, con quién se comunicaba por WhatsApp, a quién le mandaba correos electrónicos. Esto me parece esencial. Yo creo que en las pericias, todo lo que estamos hablando ahora, no hay nada más importante que saber con quién se comunicó en sus últimas horas de vida. Hablando de lo que dijo Sandra Arroyo Salgado, vamos a hacer una aclaración respecto de lo que mencionábamos ayer, Gustavo, porque ayer decíamos que en su declaración, esta testimonial que amplió en el día anteayer, ella se habría referido a un móvil económico. Y hoy hicieron trascender en realidad fuentes ligadas a Arroyo Salgado, que si bien se mencionó la cuestión económica, eso tendría que ver con algo que nada estaría vinculado con el crimen, sino con la relación entre Lagomarsino y Nisman. Es decir, el vínculo económico, el obvio eran los 41.000 pesos que le pagaba la unidad fiscal que dirigía Nisman, todavía no se sabe bien en claro qué hacía, pero se ve que habría otra cosa, y esto sería lo que aportó Arroyo Salgado el otro día, o por lo menos la sospecha respecto a Bueno, iban de tour de compras de elementos electrónicos a Chile, eso está bastante acreditado, ¿no? Lagomarsino con Nisman. Y después, bueno, no sé si Lagomarsino lo acompañaba en su tour acompañado de Chicas Bonitas, que es lo que está saliendo ahora. Ahora, hoy también nos aportó un dato la propia Lorena Martins desde Barcelona. Dijo, fueron a Cancún, que llamativo, donde está el prostíbulo del padre de ella, ¿no? Sí, el tema de este aspecto, yo el otro día escuchaba, alguien decía, bueno, se está tratando de ensuciar la imagen. El problema de este tipo de cosas ya está previsto incluso en las leyes, es decir, los magistrados, los funcionarios, tienen que tener una conducta. A ver, el reglamento para los fiscales dice observar en todo momento una conducta irreprochable, caracterizada por la corrección, la dignidad, la prudencia y el decoro. Ahora, esto no es por razones de moralina, de moral, de ética. Esto hace al ejercicio de la función, es decir, todo funcionario público tiene que ser lo menos vulnerable posible para el ejercicio de su cargo. ¿Nisman era vulnerable? Y este tipo de la noche, los boliches, yo la verdad no conozco muchos fiscales así, casi diría que no conozco ninguno, incluso de los que no me son simpáticos. No les veo este perfil. Su carta de presentación justamente frente a esta señorita era decir que era el fiscal de la causa. Pero él lo dijo, yo celebro que lo diga Parrilli porque nadie esperaría moralina de un hombre de izquierda, digamos, moralina así. Es que no es un problema de moralina, es un problema político de fondo, es de ejercicio de la función. Entiendo. ¿Y eso está en el reglamento de lo que le piden a los fiscales? Lo que claro, sí, es el reglamento disciplinario, que acompaña la ley del Ministerio Público Fiscal. Si yo todos los días voy a un boliche distinto,
ya me vuelvo vulnerable, le pido plata a la gente, voy por acá. El fiscal tiene que tratar de ser casi un cuáquero, sobre todo si te dan este tipo de investigación. Bueno, y hoy hace minutos nada más habló Florencia Cocucci, la modelo con la cual aparece en una fotografía en Cancún, justamente del año pasado, Nisman. La modelo dijo que solamente estuvo durante 40 minutos en el despacho de la fiscal Fein, donde le tomaron declaración y ratificó, bueno, le hicieron más o menos las mismas preguntas los colegas de un canal que logró entrevistarla, y ratificó que lo conoció a Nisman en Rose Bar, el bar del cual nos habló ayer el colega Andrés Fidanza, y dice que lo vio feliz, digamos, de ninguna manera, dijo ella textualmente, en un boliche nunca vas a estar con mala cara ni llorando, nunca lo vi mal. Dijo, era una persona respetuosa, caballero, agradable, buena gente, y también ratificó que lo conoció en septiembre de 2014, en septiembre del año pasado, en Rose Bar. Muy poco después estaban juntos allí en la playa. Todos lugares donde no lo vas a encontrar a Fight, digo. Sí, pero claro, está más para el Chantecler, digo, no, pero tampoco lo vas a encontrar ahí, digo, para ver un poquito qué es tener noción de tu cargo y de lo que tenés que hacer. Además, un dato adicional que tiene que ver a lo mejor con las costumbres propias de una persona que aparentemente no tenía problema en exhibirse, porque la mayor parte de las fotografías que hemos visto, y muchas de las cuales se exhiben en los medios de comunicación, nosotros tenemos más fotografías incluso que no hemos exhibido por razones que tienen que ver con vincular a personas innecesariamente con la causa. Pero hay, permítanme decírselos, hay decenas de fotografías en donde Alberto Nisman se retrataba con señoritas diversas en diferentes lugares. Tenemos, y esto me parece que habla también un poco de una actitud poco discreta respecto del rol que cumplía. No tiene que ver con la vida privada esto, sino con la forma en la que te exponés de esa manera. Él se sentía, por los testimonios que yo vengo escuchando de gente que lo conocía bien, él se sentía más James Bond, un agente secreto de varios servicios, parece, no solo de uno, que un fiscal. A él le gustaba más el tema del espionaje, por eso las chicas bonitas, y de ahí también una contradicción de Lagomarsino muy grande, que es que le dijo que le enseñó a manejar una Versa 22. Una Versa 22 la sabe manejar cualquiera que haya visto 2 películas de detectives. ¿Es difícil manejar, licenciada, una Versa? No es difícil. Y si uno tiene conocimiento, entiendo que él tenía o había tenido 2 armas, no es difícil. ¿Qué es una de las armas más fáciles de...? Y con el conocimiento del arma, cualquier arma es fácil. Si uno sabe manejarla, la ha usado, o si le explican, depende para qué, ¿no? Si uno tiene que hacer un operativo o algo en un momento que le juegan los nervios y un montón de cosas, no es tan fácil. Pero en un departamento, como se dice que fue el caso, yo opino desde afuera porque no participo en la causa ni nada. No, pero bueno, lo tomo como punto de partida. 2 amigos que se sientan y uno le muestra cómo es el manejo del arma y todo, para realizar un disparo en un polígono no resulta difícil. Sí, algo que me parece que pierde credibilidad desde el vamos cuando que han declarado personas de la amistad, de amistad de Nisman y de relación, como es el caso del periodista Fernando Oz, y han dicho que Nisman era, no digo un experto tirador, pero una persona habituada a tirar. Entonces digo, explicar cómo se dispara una 22 me parece que suena un tanto redundante a una persona que sabía cómo tirar. Ahora, de la experiencia suya, ¿no? Como perito criminalística, de lo que ha escuchado, de este informe que presentó la doctora Arroyo Salgado, ¿a usted le surgen algunas dudas? ¿Cree que la fiscal Viviana Fein está bien encaminada en lo que se ha dicho en el peritaje oficial? La verdad no tengo conocimiento exacto de todo lo que están en la causa, de lo que presentaron los peritos de parte y de lo que presentaron los peritos de la querella. Lo que sí creo que ella se viene mañana a citar a los peritos de la querella para que le expliquen sobre qué fundamentos se basaron los estudios que realizaron, qué técnicas utilizaron. La fiscal no es una persona que sepa de la materia, con lo cual que consulte o que pida otra junta médica no me parece mal, tener una tercera opinión. De hecho, no es el primer caso, han habido muchísimos casos mediáticos donde se ha necesitado de una segunda autopsia, de una tercera autopsia o de una junta médica para llegar a una resolución, con lo cual me parece, dentro de mi opinión, correcto que pida una tercera opinión si ella tiene dudas. Gustavo, volviendo al tema que mencionábamos recién sobre las personas que declararon. Recién Ale mencionaba a Florencia Cocucci, pero hubo otra persona que declaró y que tiene que ver con una persona que trabaja en la Fiscalía. Se llama Yamila de Pietre
y es una joven de 26 años que no estaba en el listado de las contratadas. Mañana vamos a dar un completo informe sobre quiénes eran las personas contratadas en la Fiscalía, de la misma forma en la que estaban contratados, por ejemplo, Lagomarsino, o por ejemplo Claudio Rabinovich, es decir, contratos de locación de servicios por lo que cobraban un dinero con funciones difíciles de determinar, por lo menos hasta ahora. En este caso, Yamila de Pietri no, ella es secretaria, es personal de planta de la unidad fiscal, trabajaba allí desde el año 2012 y lo que declaró confirma lo que se viene diciendo, y que es que ella había viajado también con el fiscal a una de estas playas, específicamente a la playa de Cancún. Es decir, hay datos que confirman... Es decir, que, a ver, para un minuto. ¿Otro viaje o el mismo de la... Bueno, este es el punto. Se conocieron algunas fotografías en donde aparece Alberto Nisman con Florencia Cocucci, las habrán visto porque se publicaron en los medios, y con una tercera persona, en este caso sí una tercera persona, una mujer joven, que puede ser Yamila de Pietri. No está confirmado esto y no ha sido incorporado a la causa, es información surgida, esta última, de versiones periodísticas. Ahora, que ella sí estuvo en Cancún, eso sí está confirmado, con el fiscal Alberto Nisman. Ahora, esto no abre también, doctor Parrilli, la necesidad de ver o de hacer un inventario, digo, sobre una fiscalía que manejaba gran cantidad de dinero, porque estos viajes, ¿quién los pagaba? Ayer yo escuchaba a un periodista de un medio afín a la oposición tradicional y decía, de la logística de los viajes se ocupó el doctor Nisman. Es decir, en lugar de decir pagarlos los pagó Nisman, dicen de la logística, hablan raro. Bueno, el presupuesto de este año de la Fiscalía es de 31.636.473 pesos. El año pasado fue ligeramente inferior y desde el 2006 al 2015 se multiplicó por 8 el presupuesto, es decir, en el 2006 era de 4.115.846 pesos, es decir, hay una enorme cantidad de dinero que evidentemente el resultado no produjo ninguno, porque si el corolario de esa cifra es la denuncia que presentó Nisman, la verdad que debemos decir que el dinero se perdió, no se sabe dónde, también estaba la nutricionista, etcétera, que cobraba 28.000 pesos en la Fiscalía, no sé qué tipo de análisis haría la nutricionista. Todos los contratos de locación de servicio tienen valores que van desde los 17.000 a los 41.000 pesos, el más caro o el más, digamos, oneroso era el de Lagomarsino. Digo esto porque nos estamos olvidando de algo. Acá hubo inicialmente por parte de la oposición política tradicional toda una campaña, a Nisman lo mató el gobierno, sencillo. El propio abogado de Lagomarsino, si yo defiendo a una persona que justamente fue el último que vio al muerto y encima se mató con el arma que esa persona le dio, yo me siento enseguida en la tesis del suicidio. Sin embargo, el abogado de Lagomarsino, también sumándose a la campaña de la oposición tradicional y un grupo de medios, empezó a jugar con la idea del homicidio. Lo que pasa es que ahora se le dio vuelta la torta. Es que viene el homicidio que nadie quería. Claro. El homicidio que todo el mundo quería era, no sé, Aníbal Fernández pegándole un tiro en la cabeza. Claro, la presidenta. Pero resulta que ahora viene el homicidio que menos se quería, que es el de Lagomarsino. Entonces el abogado tiene que correr de un palo al otro, como el arquero que se puso al lado de este palo y ve que la pelota en lugar de venir acá va a ir allá, y empezar a decir, no, pero esperen, miren, estaba vivo, etcétera. Todo eso porque se pergenió toda una manera, se dijo cualquier cosa, ya no habla más Patricia Burri, ya no habla más Laura Alonso, ninguna de esas habla más. Pero ¿qué pasa? Porque va hacia el suicidio y en todo caso si va hacia un homicidio, va hacia el homicidio que ellos menos querían. Es el homicidio interno al entorno de Nisman, que era el que menos querían. Digo, esa es la realidad. Claro, porque, acá volvemos a lo de siempre. Si hubiera habido un homicidio, enseguida se vería la zarpa peluda de servicios de inteligencia extranjeros, ¿no? Concretamente de Estados Unidos y de Israel. Quiero decir, porque la única novela posible con la muerte de Nisman es decir a quién le convenía la muerte, y esto se puede explicar. O sea,
perdido por perdido, cuando se vio que la denuncia se había hundido, que no había habido presentación, que el juez Canicoba Corral estaba en contra, que la gente de Interpol había dicho que mentía directamente Nisman, y que La Nación se le había dado vuelta también, el diario del Establishment, y que tenía que ir al otro día a presentarse y a sufrir un papelón frente a todo. No, y imagínense si lo agarraba Aníbal Fernández a Nisman, lo hacía puré. Entonces, el hecho de que se matara ese día era lógico, y si lo mataba alguien, también era lógico porque servía mucho más muerto Nisman a la causa de quienes lo habían empujado, porque acá el gran misterio es con quién arregló venir de Europa. Ese es el gran misterio. Pájaro, igual déjame decirte que también sectores ligados al gobierno, por supuesto no lo hacen público esto, pero en off, te hablan de la hipótesis de un asesinato. Es decir, y te plantean exactamente el contrario, bueno, lo contrario. Te hablan de agentes de la No, Mossad, bueno, pero, te mencionan a Lago el Marcino. asesinato lo ligan a lo que acaba de decir Parrilli, a Lago Marcino. El Ponen gobierno siempre. igual tuvo una reacción desprolija, despareja, mala, incluso... Porque no supo reaccionar. Por momentos la descalifica la fiscal, que yo creo que la tiene que sostener. Claro. Creo que la fiscal también se equivoca, porque ella polemiza por los medios con la querella. Yo, si soy fiscal, espero que me hagan una presentación y polemizo en el expediente, no polemizo. A ver, la fiscal, por ejemplo, pobre, muy sobrecargada y presionada, dice, yo no sé, yo llegué, no sé, a la 1:30 y lo que pasó antes yo no lo sé. Pero ¿cómo que no lo sabe, doctora? A ver, había policías en el lugar. Que eran funcionarios públicos. Aunque nos parezca mentira. Son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Claro. Y entonces lo que dicen en el ejercicio de sus funciones debe presumirse cierto hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no puede ser, yo llego y el cabo o el sargento me dice, mire, la puerta estaba abierta, y yo debo tener por cierto que la puerta estaba abierta. No puedo decir, yo no sé lo que pasó. No se podría investigar ningún delito si fuera así. Porque el fiscal o el secretario no llega nunca, siempre llega la policía, la prefectura, la gendarmería, los médicos, los bomberos de policía. Esto que usted está aclarando, que pareciera obvio, es el curso lógico de una investigación. Esto que usted está aclarando, que parece obvio, que no se dice, que se oculta, justamente porque se le quiere dar sustento a la teoría que se trató de plantar desde el primer momento. Dice, yo no sé lo que pasó. No, ¿cómo? Usted no, sí sabe. La policía le dijo esto. Ahora, si usted tiene elementos para presumir que le mintieron, deberá destruir esa afirmación. Digo, aunque nos parezca mentira también, las leyes tienen un cierto curso lógico. Cuando yo denuncio a un policía por tortura y el policía dice yo no lo torturé, yo tengo que probar que hubo tortura. Ahora, Juan, vos en tu razonamiento, que vos te inclinás entonces por la hipótesis del suicidio. Yo creo que hasta ahora, o Lago Marcino. No, digo, hasta ahora los elementos que hay son de suicidio. Sí. Ahora, si hubiera un sospechoso, es Lago Marcino, clavado, que es el que llevó la pistola, si hubiera un sospechoso. Entonces creo que se tiene que dirimir dentro de ese lugar. Coincido con lo que dijo el doctor. También Estiuso, porque ahí hay un trípode que es Estiuso, Lago Marcino y Massino. Porque Estiuso... no nos olvidemos lo que decía Massino, que Nisman buscaba insistentemente a Estiuso y Estiuso no atendía el teléfono el sábado de la tarde. Bueno, pero Estiuso no es solo Estiuso. Estiuso también era representante de esos servicios extranjeros en el país, que yo te decía que les era más conveniente Nisman muerto ese domingo. 2 días antes quizá no, pero perdida toda esperanza, les era más útil. Esto no hace que yo diga, no, lo asesinaron y fue la CIA y fue el Mossad. No, digo que eran los que les convendría. Pero también eso, justamente, nosotros lo dijimos muchas veces acá, era un llamado o una presión para decirle, ya no fuiste útil. Claro, eso podría ser, pero me parece un poco literario con los elementos que hay hasta ahora. Con los elementos que hay hasta ahora es un señor que apareció muerto dentro de un baño cerrado y todas las discusiones, el resto, es para enloquecer, porque por ejemplo, si tiene ¿cómo se llama? El reflejo. El espasmo no lo tiene. Uno se puede pegar un tiro y no pegárselo tan bien como para quedarse con el momento y estar agonizando durante unos cuantos minutos. Es totalmente probable eso. Ahora, Pájaro, ¿cuántas veces se ha suicidado uno
como para poder dar fe absoluta de que no se muere en el momento. Si hay algo en lo que uno se tiene que aferrar en estos casos son a las pericias. Y si las pericias establecen determinadas cuestiones, me parece que son elementos que los criminólogos toman en cuenta. No, pero quiero decir que aún no es lo mismo que tenga o que no tenga. No es lo mismo, pero aún en el caso de que hubiera tenido una agonía de, digamos, 3 o 4 minutos y hubiera perdido sangre... Puede haber sido un suicidio perfectamente. Totalmente, no, totalmente. Esto no indica que fue un crimen. Ahora, quiero decir, la doctora Sandra Arroyo forzó las cosas mucho, incluso con respecto al propio informe que tenía. Entonces, porque además uno no puede decir que fue indubitablemente, una jueza federal no puede decir que fue indubitablemente no solo un asesinato, sino un magnicidio. Las palabras quieren decir algo. Entonces acá se ha tergiversado. Acá el día que Nisman apareció muerto, hubo gente, me acuerdo de Jorge Asís, me acuerdo de Antonio Laje, me acuerdo de otros más, que dijeron, a los 2 segundos dijeron que era un asesinato. Es muy poco serio. Te olvidas de la presidenta que también lo hizo. No, la presidenta lo dijo, presionada, ante la sospecha que pudiera haber sido la CIA, se preguntó, a los 2 días, cuando vio que le iban a tirar a ella al muerto, y se puso paranoica, pensando que a lo mejor efectivamente lo habían asesinado, porque entraba dentro de la lógica de las cosas. La presidenta no reaccionó bien, pero reaccionó de una forma bastante natural para cualquier persona. Pero a la postre se reveló como un error esa reacción inicial. Sí, claro. En definitiva hacía falta sosiego en ese momento, calma. Sí. Ahora yo vuelvo a una pregunta inicial. Con la cantidad de casos que usted ha tenido, por ejemplo, en tribunales. Si no hubiera sido Nisman, ¿este caso ya no se hubiera cerrado? Suicidio. Por supuesto. La fiscal, además, más allá de las dudas que pueda tener, va a seguir produciendo todo tipo de pruebas, porque ella ve que se encamina inexorablemente a decir que esto fue un suicidio y quiere ir liquidando las dudas. Allanó la casa de Lagomarsino. Hay dudas que son razonables y hay dudas que no son razonables, ¿no es cierto? Entonces la investigación le va quedando un poquito despareja. Pero ese es el camino, porque no alcanza con cuestionar. ¿Cuáles son las dudas que no son razonables? Bueno, por ejemplo, la testigo de acta el día de si comían medialuna, tomaban eso fue una operación. Eso fue una operación de acá a la China. Después ella misma se desmintió ante la justicia. Pero fueron 10 días y la fiscal le recibe declaración a alguien que aparte estaba diciendo cosas que no tenían nada que ver con la causa. Como el borrador famoso que encontraron en el tacho de basura. Bueno, pero por eso, todo eso, que tampoco tenía ninguna importancia para la causa. Lo del punto negro, La fiscal lo va el punto negro en la revista porque Noticia. No quiere que nadie después le diga, pero usted no investigó, porque son cosas que aún ciertas no afectan a la investigación. Claro. Está claro. Ahora, de todos modos, sí me parece que está directamente vinculado a la investigación el allanamiento a la casa de Diego Lagomarsino. Esto en un punto hace suponer que la fiscal... Bueno, tarde. Sí, está bien, eso... ¿Pero por qué tarde? Porque la fiscal nunca consideró el homicidio. Bueno, pero la presión que ejerció Arroyo Salgado le tira encima la conferencia de prensa y le lee el informe, que lo hacía, por cierto, con bastante dificultad. Entonces sí, Fein dice, ahora vamos No, pero parece que fue Palmagini la que definió, y Palmagini justamente le reprocha a Arroyo Salgado esto, que la premura que pedía a partir de estos días no la había pedido en el inicio de la causa para que se investigue a fondo. Claro, si no están en la autopsia porque se presentan 2 o 3 horas tarde en la fiscalía. Ahora también hoy leí, por ejemplo, en la nota de Tuni Coleman, en página 12, la segunda vez que lo publica, que el diario La Nación tuvo un informe del doctor Raffo que era diferente al que presentó Arroyo Salgado en público. Sí, en realidad lo que planteaba el informe de Raffo originariamente, según no descartaba la hipótesis del suicidio. No descartaba. Cuando Arroyo Salgado lo presentó, dijo que de manera indubitable esto era un homicidio, que a Nisman lo asesinaron. El informe que dice La Nación haber recibido por parte de Raffo inicialmente es que mantenía un margen de probabilidades para el suicidio. Esto va a lo que usted dijo al inicio, que presionado por la querella puede haber cambiado. No, pero lo debe haber redactado igual en términos de posibilidades. Yo creo que ella lo anuncia de una manera mucho más enfática. Él debe haber marcado como una posibilidad, no tengo ninguna duda. Los peritos, para bien o para mal, y muchas veces para mal, terminan cuando son cuestionados
o preguntados y repreguntados sobre lo que han dictaminado, diciendo que en definitiva todo es posible, en el marco posible, ¿no es cierto? Hay un misterio más grande que la hojarasca lo está tapando, ¿no? Que es por qué en causas como de la Embajada de Israel y de la AMIA pasan añares y añares que no se hace nada y que se pone gente al frente, como es el caso de Nisman, que no hizo nada en 10 años, salvo gastar muchísimo dinero, porque buscando un culpable exterior, cuando todo el mundo se preocupa de no determinar quién fue, quién puso la bomba materialmente, ni cómo la puso. O sea, se tapa esto y se quiere llegar al otro. De la misma manera que la doctora Sandra Arroyo quiere que se declare que es un asesinato, lo de Nisman, sin estudiar y sin que se sepa cuál es el cuadro de gente que vio y con la cual él habló el último día. Es un absurdo, son dos absurdos totales. Y yo diría de que hay que volver a poner la lupa en el próximo juicio sobre el encubrimiento, porque me da la impresión de que se va a poder descubrir cosas muy gordas. Bueno, haces bien en mencionarlo, porque al fin hoy el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ha urgido al Tribunal Oral a que le empiece a poner ya los plazos y la fecha para el inicio de ese juicio por encubrimiento por el tema de la AMIA, porque eso es donde tiene que saltar la verdad. Ahí van a estar sentados un jefe de inteligencia, Anzorregui, un expresidente de la Nación, un ex juez, 2 fiscales, el Fino Palacio, agentes de la CIDE. Si de ahí no sale algo con todo lo que tienen para decir y saber, bueno, olvidémonos de la justicia argentina, ¿no? Esos son los actores de la primera versión, sí, digamos, que terminó con Galeano, Barbacia y Mullen abajo, ¿no? Es decir, acá hay toda una serie de víctimas, jueces y fiscales producto del manejo que llevaron a cabo los servicios, ¿no?